Qué alegría saludarlos en esta mañana. Vamos a orar y darle gracias al Señor porque nos ha permitido vivir una semana de bendición, una semana de gozo que hemos podido disfrutar y compartir la palabra del Señor, conocer y ver el mayor alcance que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Y en esta semana tan especial que conocemos como nuestra Semana Santa, Dios nos ha hablado en nuestros corazones, nos ha mostrado una perspectiva de vida diferente. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres maravilloso. Te damos gracias, Señor, porque nos permites terminar una semana en bendición. Señor, lo más importante, una semana de una relación más estrecha contigo, Señor, comprendiendo más lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por el cuidado de cada una de nuestras familias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, que estemos como familia unidas en este tiempo, Señor, en este momento, Señor, maravilloso. Padre, te alabo, te glorifico, Señor, y te doy gracias a ti, Señor Jesús, por todo lo que has hecho por nuestra vida. Gracias por lo que hiciste, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. A ti, Espíritu Santo, que ha abierto nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que tu palabra llegue, Señor, y se anide en nuestras vidas. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Y te pedimos, Señor, que este día sea un día donde nosotros lo vivamos para ti, para exaltarte, para glorificarte, como dice David en sus salmos, que nosotros nuestros pensamientos, nuestras palabras sean para honrar y glorificar tu nombre. Señor Dios Todopoderoso, llévanos siempre, Señor, estar atentos a tu palabra y, Señor, estar en tu presencia cada instante en el corazón y en nuestras acciones, Señor. Te lo rogamos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, nosotros estamos en la lectura de la palabra del Señor con un libro que es los libros de las crónicas. Ese no, pues nosotros lo tenemos en nuestra Biblia como primero y segundo libro de crónicas, pero el libro es uno solo. Y también entender que con el libro de crónicas se cierra el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que nosotros en nuestras Biblias tenemos el último libro es el libro de Malaquías, que es la profecía. Pero tenemos que entender, lo hemos dicho cuando empezamos a tratar el libro de los Reyes, que en el libro de los Reyes se establecen dos instituciones grandes en la nación de Israel, que es la monarquía e igualmente el profetismo. Y en los libros de Reyes encontramos la historia de Israel, el crecimiento del reino de Israel, la división del reino y la caída del reino. Y el último de los reinos que cae es el reino de Judá. Y ese reino de Judá, cuando cae el reino de Judá, llevan cautivos a Babilonia a todos los judíos. Después, el rey Ciro de Persia da la oportunidad para que regresen los judíos que quieran regresar a su tierra. Y en dentro del cautiverio está todo el profetismo de Israel. Y después, cuando regresan del cautiverio a establecerse como nación, salen los profetas menores, que son los que terminan dando las últimas palabras de profecía del Señor. Y cierran el Antiguo Testamento con el libro de Crónicas. Y nosotros vemos que hay unos regresos,
de, de los judíos a Israel, como fue Zorobabel, como fue Esdras, como fue Nehemías, que llegaron a la reconstrucción de la nación. Entonces, en ese contexto tenemos que empezar a ver el libro de Crónicas. Y tenemos que ver a Crónicas como en primer lugar y por encima de todo, como un sermón. ¿Y por qué es un sermón? ¿Cuál es el objetivo de ese sermón? Del cronista. ¿Cuál es el objetivo de él? Y él lo que quiere es recordar una historia de lo que nos pasó, de lo que le pasó al pueblo de Israel por desobedecer a Dios. Y cómo fomentar una relación adecuada entre Dios y su pueblo. Entonces, ese es el objetivo del sermón. ¿Cómo fomentar, cómo establecer una relación adecuada entre Dios y su pueblo? El cronista lo que hace es verificar en los registros de Israel, digamos, esa impronta de la mano de Dios actuando en la historia. El cronista verifica los registros para dar a conocer el amor, la misericordia y la fidelidad del Señor, que es que constante en todo momento. Entonces, con un buen juicio, el cronista primero selecciona, digamos, la historia, después proclama la realidad de esa intervención y lo confirma, digamos, en los propósitos de Dios en la vida de la nación. Entonces, si decíamos que en Reyes, Samuel y Reyes, se establece la monarquía y se establece el profetismo de Israel, en el libro de las Crónicas vamos a encontrarnos con una nueva dimensión del sacerdocio. Entonces, aquí nosotros nos vamos a encontrar con muchos sacerdotes que van a recordar que la importancia de la relación de Dios con su pueblo. Y es en ese marco que nosotros nos tenemos que empezar a acercar al libro de Crónicas. Sé que para muchos esto es como difícil, todos los nombres, pero como decía hace un momento, el cronista avanza en en esos registros que hay y empieza a mostrarnos cómo ha sido la relación de Dios desde Adán, pasando por Set, pasando por Enos, pasando por Enot, pasando por Noé, cómo ha sido esa alianza de Dios con los hombres. Y nos va colocando cada uno del registro de los antecedentes que inclusive el evangelista Mateo toma para determinar la descendencia del Señor Jesús. Lucas también toma los registros para determinar la descendencia del Señor Jesús como descendiente del rey David. Entonces, tenemos que nosotros acercarnos con cuidado y tal vez una de las cosas que emocionantes para cada una de las personas es saber cuál es nuestro origen, de dónde venimos, cuáles son nuestros predecesores. Y yo les pregunto a ustedes si hacen un ejercicio sencillo en su vida de determinar el árbol genealógico de ustedes, hasta dónde llegan. Sí, tal vez sabemos quiénes fueron nuestros padres y nuestros abuelos, pero difícilmente vamos a llegar a nuestros bisabuelos
y más difícil va a ser llegar a nuestros tatarabuelos. Entonces aquí el cronista lo que nos está queriendo, que con toda esta cantidad de nombres, nos va a querer evitar como eso. Es por eso es un recordatorio que le hace a la nación de Israel. Mire, Dios ha sido fiel desde el principio hasta esta generación. Dios ha tenido una relación con su pueblo. Dios ha tenido una relación con su nación desde la creación. Desde el primer hombre que él creó hasta el tiempo que el cronista escribe. Y la historia continúa, la crónica debe continuar. Entonces, es ver cómo Dios nos puede hablar a través de este libro de crónicas, determinando, definiéndonos que nosotros, nuestro predecesor más antiguo es Adán. Entonces, este libro de las crónicas se escribe para los judíos de la época post-exílica. Es decir, ya el pueblo, vuelvo a repetir, regresa de Babilonia, se ha instalado en Jerusalén y entonces se escribe para ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba confundido. El pueblo que estuvo en Babilonia más o menos 70 años, que es lo que dice el profeta Jeremías, que el pueblo debería estar en cautiverio. Esa nueva generación que llega, llega con preguntas. ¿Por qué Dios permitió que esto nos pasara? Entonces, ellos regresan a una nación, regresan a una tierra que ellos no conocían y regresan a esa nación como si ellos nunca hubieran sido cautivos. Tenemos que entender que la generación que viene, la generación que regresa, es una nueva generación. ¿Me escuchan, por favor? Alguien que abra el micrófono, Miguel, si me está escuchando. Sí, pastor, se escucha bien. Ok. Dice que se desconectó. Entonces, Claudita, que se vuelva a conectar. Claudita. Entonces, volvamos a dar a entender que los que regresan, esa nueva generación que regresa de Babilonia, ellos en Babilonia tuvieron sus negocios, crecieron, tenían sus empresas, eran hombres que se les permitió desarrollar su actividad. Muchos no regresaron, otros sí regresaron. Y los que regresan de pronto fueron hombres que estuvieron en cautiverio, pero llega una generación que no estuvo cautiva. Una generación que estuvo en libertad. Una generación que llega a Jerusalén y se pregunta, bueno, ¿por qué hablan de cautiverio? ¿Por qué hablan de estas cosas cuando nosotros no vivimos esa situación? Entonces, muchos tenían unos grandes desafíos. Y tenían grandes desafíos y tenían también, se sentían desorientados, se sentían también decepcionados y tendrían que empezar a vivir, a conocer de nuevo su relación con Dios. Entonces, ellos pensaban que de pronto las promesas que habían recibido de Dios habían sido solamente algo teórico, había sido de pronto una fantasía, y tal vez el libro de Crónicas es aplicable a nuestra vida hoy en día. ¿Cuántos hombres y mujeres se preguntan, ¿será que las promesas de Dios son para mí? Las promesas de Dios eran para el pueblo de Israel, pero no eran para mí. Y el libro de Crónicas nos empieza a mostrar que las promesas de Dios son para toda la humanidad. Por eso inicia desde Adán, en el capítulo 1, versículo 1.
Empieza desde Adán, porque las promesas de Dios son ¿para quién? Para toda la humanidad. Y estos cautivos que regresan, y por eso se dice que el libro de las crónicas son sermones que da un sacerdote a una nación que en este momento está desorientada, y que ellos regresaron, todos los que regresaron a Israel, porque ya la nación o el pueblo judío que regresa a Jerusalén ya no se vuelve no se conoce como el pueblo de Judá, sino como la nación de Israel. Y desde ahí nosotros, si volvemos y los conocemos como el pueblo de Israel, la nación de Israel, y esta nación de Israel está constituida, se empieza a formar nuevamente es con los que regresaron regresaron del cautiverio de Babilonia. Por eso esta palabra se da para una nación, para un pueblo post-exílico que llega a Jerusalén a buscar algo, su propia identidad. Realmente, ¿quiénes somos nosotros? Y es interesante. Es decir, si nosotros empezamos a ver el libro de Crónicas con una perspectiva distinta y empezamos a entender que es interesante porque él también quiere establecer cuál es la identidad de cada uno de nosotros. Esa identidad, que somos criaturas de Dios, que somos creación de Dios, que Dios siempre ha estado con su pueblo y siempre va a estar con su pueblo. Era una nación que regresó con unos deseos grandes de poder conocer y establecer su propia identidad. ¿Y cuáles eran sus deberes como nación también? Por eso en la introducción hablábamos de una relación entre Dios y su pueblo. Nosotros como pueblo de Dios, como nación de Dios, tenemos que conocer y saber cuáles son nuestros deberes para con Dios. Y también tenemos y queremos conocer cuáles son nuestros privilegios como pueblo de Dios. Entonces el libro de Crónicas nos va a narrar cuáles fueron las causas de la separación de Dios con su pueblo, cuál debe ser nuestra forma de actuar, cuál es la forma en que nosotros tenemos que vivir. Y entonces, para poder tener una buena relación con Dios, una relación duradera, una relación estable, una relación que nosotros podamos decir definitivamente, Dios sí está con nosotros, Dios camina con nosotros. Entonces, estas genealogías que empezamos en los primeros capítulos del libro de Crónicas, lo que quiere es darnos una identidad. ¿De dónde venimos? Nosotros venimos de Dios. Y establecer esa relación. Y el cronista empieza con estas genealogías, es para decir toda la descendencia, la ascendencia de nosotros, de dónde viene. Y para los judíos era importante conocer su genealogía. Por eso Mateo y Lucas establecen la genealogía de Jesús. ¿De dónde venía Jesús? Darle que esa identidad, darle que ese privilegio y también resaltar el deber de Jesús con relación a Dios. Por eso les decía, si nosotros hiciéramos un ejercicio sencillo en nuestra familia, o si le preguntamos a uno de nuestros hijos cómo se llamaba su bisabuelo, no tiene ni idea. Apurado llegamos hasta el abuelo. Y tal vez el abuelo más cercano, por la línea materna o por la línea paterna. Y si buscamos el bisabuelo, ya no llegamos hasta allá. Entonces, el libro de Crónicas le recuerda a la nación posexílica, mire, no se va a matar la cabeza, usted no se va a poner a trabajar a buscar de dónde viene usted, cuál es su ascendencia. El cronista empieza a narrarle desde dónde, desde Adán hasta llegar
a los padres de los que están regresando. Es interesante eso. Entender también que en Jerusalén, vamos a referirnos más bien a la ciudad como, no a Judá ni a la nación como Israel, sino entender que en Jerusalén la situación política era distinta. La situación política ya no era la misma. Y a partir de ahí, vuelvo a repetir, ya no se llama más Judá, sino que se va a llamar Israel. Como el Señor siempre le dijo a Jacob, tu nombre será Israel y tus descendientes serán llamados Israel y serán pueblo mío, nación mía. Entonces, ya no era un reino independiente, ya la monarquía acabó, el reinado acabó. Y entonces, ¿qué entendemos nosotros? Sino que es qué había en ese momento, qué había en Jerusalén, qué era lo que estaba, cuál era la situación política de ellos. Ya no eran un reino, eran ¿qué? Una provincia del imperio persa. Y de ahí en adelante nosotros nos vamos a encontrar. Por eso termina Crónicas, cierra el Antiguo Testamento. Se cierra con este libro de las Crónicas, porque están todavía como una provincia de Persia. Y le digo que ahí cierra porque es la venida de los que estaban cautivos. ¿En dónde? En Persia, en Babilonia. Eran los que estaban cautivos allá. Entonces ellos regresan y siguen siendo en la provincia, sigue el emperador Ciro enviando recursos, dándoles privilegios para que ellos se fortalezcan, para que ellos se constituyan como una nación. Y la pregunta que uno se haría, ¿este pueblo está esperando algo más? Nosotros, por este tiempo, por la historia en que nos encontramos, entendemos que después del imperio babilónico, el imperio persa, vino el imperio de Alejandro Magno. Y con Alejandro Magno vimos nosotros y conocemos que ya ellos vienen, invaden Israel, invaden Jerusalén, y Alejandro desafortunadamente muere muy joven, y el reino de Alejandro o el imperio de Alejandro se tiene que dividir, y entre los generales, los asesores de Alejandro, pues la parte de Israel le tocó a un señor que fue muy malo. Entonces, después de eso, cuando viene ¿quién? El Imperio Romano. Y el Imperio Romano saca a los que quedaron del Imperio griego, y el Imperio Romano se establece en Israel, en Jerusalén. Entonces, por eso, como nación, desde el Antiguo Testamento, con Crónicas, se cierra la historia de Israel. Y había un problema muy grave en Jerusalén. Llamemos la religión, llamemos la profesión de fe del pueblo de Israel, estaba estancada. Estaba estancada. No había reuniones, no había lectura de la palabra, no había sacerdotes, es decir, la gente se había olvidado totalmente de Dios. Su sistema religioso estaba estancado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaba estancado? Porque la frustración de los judíos había sido tan grande, porque ellos sintieron que se eliminó la esperanza de una era mesiánica. Ellos esperaban el Mesías, pero esperaban el Mesías para esa época. Ellos siempre esperaron la llegada del Mesías en un momento cuando estaban pasando por momentos de dificultad. Hoy nosotros
a este lado de la historia, tenemos el privilegio de conocer, de disfrutar del Mesías de Dios, el Señor Jesucristo. Ellos se estancaron en su vida devocional porque ya habían perdido la esperanza del Mesías. Por eso el Señor dice en el Evangelio que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y esto es porque ellos están en una frustración. Se sienten decepcionados de que la promesa de la venida del Mesías no se diera. Recuerde, Isaías fue profeta en el reinado de Ezequías. Desde allá, el profeta había anunciado la venida del Mesías. Y después de Ezequías, ¿vino qué? Vinieron unos reyes y después de esos reyes vino Nabucodonosor y se los llevó. Entonces, ellos se encontraban con esa frustración y por lo tanto su vida religiosa, su devoción se había frustrado. Ahora, ¿qué necesitaba el pueblo? El pueblo estaba en una necesidad de entender, y ese es el propósito del cronista, que el pueblo entendiera que Dios sí había cumplido su promesa. Que Dios sí había cumplido sus promesas. Es decir, por esta razón es que existe el libro de Crónicas. Yo quiero que usted lo lea en esa perspectiva. Que usted lo escuche en esa perspectiva. Dios sí cumplió su promesa. Dios sí cumple sus promesas. Es decir, este es un libro. Este libro de Crónicas es un libro que busca alentar a un pueblo contra la indiferencia espiritual. Es un libro que busca alentar eso, a ese pueblo que está enfriado espiritualmente. Y es un libro, es un sermón donde el cronista quiere que el pueblo entienda que Dios sí ha cumplido su promesa. Por eso les decía en la introducción, el libro de Crónicas es dar a entender que hay una relación entre Dios y su pueblo. Y el cronista los invita a que escuchen a Dios a través de qué? De la palabra. Dios quiere decirle algo a su pueblo a través de la palabra. La palabra ya está. Ya está la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Para nosotros se llama Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia. Y a partir de ahí, todo es historia. Josué es historia. Jueces es historia. Ruth es historia. El libro de los reyes son historias. El libro de los profetas es un ministerio, es una institución que Dios creó en los reyes de Israel y de Judá. El libro de Esther es historia en el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. Todas estas historias se establecen y es para recordar que el pueblo de Dios se había olvidado de la palabra. ¿Cuál era la palabra? La que Dios le dio a Moisés, ¿en dónde? En el monte Sinaí. Toda esa cronología. Es decir, el libro de Deuteronomio
vuelvo a insistir, es tan importante para el pueblo judío, que el libro de Deuteronomio los niños en la casa se lo tienen que aprender de memoria. Un niño judío es presentado a la sociedad a la edad de 12 años. Y él lo que dice es, recita el Deuteronomio. Su padre, con orgullo, con gozo, lo coloca sobre sus hombros, corre y dice, este es mi hijo amado, en que me siento complacido. Pero la nación se había olvidado de la palabra de Dios. Hoy nosotros como nación en Colombia vemos la indiferencia a la vida espiritual, la indiferencia a la palabra de Dios. Y por eso nos dice el apóstol Pablo, todo está escrito, la escritura, los escritos, los libros históricos están como ejemplo para que nosotros los conozcamos y no volvamos a caer. ¿Qué le sucede a un pueblo cuando decide voluntariamente alejarse de Dios? ¿Qué le sucede a una nación cuando decide voluntariamente dejar a Dios? ¿Qué le sucede a una nación cuando decide voluntariamente dejar a Dios e ir tras dioses falsos? Nosotros hoy no estamos adorando ni a Baal ni a Asera, pero sí estamos adorando otro tipo de dioses. La fama, el dinero, la promiscuidad. Estamos adorando el orgullo, la complacencia en uno mismo. Estamos adorando otros ídolos. Y hoy hay una indiferencia. La pandemia nos dejó descubiertos quiénes verdaderamente están siguiendo al Señor y quiénes se regresaron. No se regresaron, siempre estuvieron ahí en el mundo. Hay una apatía espiritual. Hay una apatía. La gente no iba al templo a adorar al Señor. Por eso les decía, aquí en Crónicas también se quiere restaurar la adoración al Señor en el templo. La gente no quiere ir. Y por eso son los llamados a los sacerdotes. Venga, mire, restaure, haga. Le dicen a la nación, ven, traiga tus diezmos al Señor. El templo hay que reconstruirlo, hay que restaurar. Es ese símbolo, esa institución que había, que era el templo, para en ese momento la nación de Israel. Para nosotros, el templo es Jesucristo. Es el fundamento de nuestra fe. Para nosotros es volver a Él, amarlo a Él, ser obedientes a Él. Por eso el Señor Jesús dice que ni una tilde ni una jota de la ley Él la va a abolir. Al contrario, Él viene a cumplir la palabra. Que la palabra se haga realidad en Él. Y el Señor Jesús, Él cita normalmente en su vida ministerial el libro de Deuteronomio. Es lo que llaman los biblistas los deuteronomistas. Estar leyendo el libro de Deuteronomio porque ahí están una enseñanza, la palabra de Dios, lo que yo debo obedecer, las invitaciones que Dios me da como pueblo, si yo lo obedezco, las bendiciones que tengo, y si le desobedezco, ¿qué consecuencias voy a tener? Entonces, queridos hermanos y hermanas, a leer Crónicas. Entender, cuando usted esté escuchando el libro de Crónicas, no se quede dormido. No se quede dormido porque todos esos nombres, y gracias a Dios este narrador que tenemos nosotros en el compartir los libros de la Biblia, los nombra muy bien, le coloca un énfasis y recuerde que lo que pretende el cronista
es decir, de dónde venimos. Y nosotros no sabemos en quién de esos ascendentes, de dónde venimos nosotros. Entonces, nos va a enseñar el libro de Crónicas que sí, que Dios es fiel, que Dios cumple su palabra, que Dios cumple su promesa, que Dios es real. Y nosotros hoy, vuelvo a decir, en este lado del tiempo, podemos decir, sí, Jesús, el Mesías, vino para darnos libertad, para abrirnos un nuevo camino, para abrirnos una nueva vida y un estilo de vida con el cual nosotros podamos adorar a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar y después abrimos para preguntas y respuestas. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, maravilloso Rey. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú nos dejaste, Señor, este libro de Crónicas para que podamos entender, maravilloso Dios, cómo es una relación adecuada entre Dios y su pueblo. Señor, que podamos acercarnos a este libro de las Crónicas en esa perspectiva. ¿Cómo es que se establece una relación adecuada entre Dios y su pueblo? Que podamos entenderlo así, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe y nos ayude a encontrarte a ti en una relación, porque tú quieres, Señor, es su deseo, siempre ha sido su deseo, relacionarse con su creación. Y el libro de Crónicas nos dice cómo establecer una adecuada relación entre Dios y su pueblo. Espíritu Santo, ilumínanos para llegar a ese nivel, sabernos relacionar con nuestro Padre Celestial. Te adoramos, Señor, y te pedimos ricas bendiciones, Señor, para cada una de nuestros hermanos que están conectados con nosotros y aquellos también que en su momento, que Dios los bendiga y un abrazo. Gracias, pastor.